Un poema, como una gran batalla, me arroja en esta arena sin más enemigo que yo. Yo y el gran aire de las palabras. Miente la nube, la luz miente, los ojos, los engañados de siempre, no se cansan de tanta fábula. Terco azul, ignorancia de estar en la ajena pupila, como Dios en la nada. Pienso en alas de fuego, en música, pero no, no es eso lo que temo, sino el torvo juicio de la luz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el arma de hoy es Blanca Varela. Así es amigos, este programa hoy 15 de agosto del 2026 va en homenaje a una de las poetas más grandes, más reconocidas, más extraordinarias de nuestro país, del Perú. Y es un homenaje porque este año, hace 5 días, se han cumplido 100 años del nacimiento de Blanca Varela. La poeta nació el 10 de agosto de 1926 y falleció el 12 de marzo del 2009. Bueno, por esta fecha tan importante, por haberse cumplido los 100 años de su nacimiento, se han hecho múltiples homenajes de los cuales voy a dar cuenta a lo largo de este programa y quiero reconocer uno que acaba de suceder en la Feria Internacional del Libro de Lima. Cuando estuve allí, pues encontré, por ejemplo, una pared con una foto grande de Blanca en la que los visitantes podían escribir allí y dejarle un mensaje a esta gran poeta. Pude leer muchos de ellos, eran extraordinarios. Me encanta el reconocimiento y el conocimiento que muchas personas tienen acerca de la poesía de esta gran mujer. También la Fundación BBVA vi que, bueno, participé, también había hecho una puesta en escena de la biblioteca de Blanca Varela y unas famosas fotos allí en la que ella sale recostada o escribiendo en su máquina de escribir. Bueno, pusieron ahí un escenario en el que revivieron, digamos, un poco la escena y uno podía sentarse en esa escena y replicar esas fotos famosas de Blanca Varela en su espacio en el que escribía. Y bueno, esto entre muchas otras cosas se hicieron por los 100 años de nuestra poeta. Les cuento que yo ya hice un programa sobre Blanca Varela el 19 de marzo del 2022 por los 13 años de su fallecimiento. Quiero copiar el enlace de este programa en los comentarios para que ustedes puedan verlo cuando deseen. Y bueno, como siempre en este programa, lo que hice fue hablar de su vida, de su obra, más o menos en orden cronológico, intercalándolo con algunos poemas. Y en este programa de homenaje por los 100 años, lo que quiero hacer es, claro, dar un poco más de detalles, pero sobre todo me quiero enfocar en verla a través de los ojos, primero de los medios y bueno, de los periodistas, de los medios de comunicación, que son también lectores, de sus amigos, de sus admiradores, que son muchísimos, ¿no? Bueno, Blanca Varela sin duda ha envejecido muy bien porque su poesía sigue vigente y además porque sigue sumando lectores, por supuesto. El programa Presencia Cultural de TV Perú va a recordar a Blanca Varela por el centenario de su nacimiento y resaltan, por ejemplo, algunos aspectos que me parecen fundamentales que he rescatado para este programa. Por ejemplo, la infancia de Blanca Varela, que estuvo marcada tanto por la poesía como por la música. Bueno, Blanca Varela, como ustedes saben, crece en el barrio de Santa Beatriz, así como muchos famosos escritores, artistas que también comparten este escenario, ¿no? También han vivido en este barrio. Y la familia de Blanca Varela tenía la particularidad de estar formada principalmente por mujeres. Una figura importantísima fue su madre, Serafina Quinteras. Ya les hablé de eso en el programa anterior, compositora de música criolla, escritora, locutora de radio también.
Y de hecho la abuela y la bisabuela de Blanca Varela también estaban vinculadas con la escritura. La biógrafa de Blanca Varela, Fieta Jarque, indica que la madre y la abuela de Blanca Varela conversaban incluso en verso. O sea, imagínense esa influencia tremenda, esa influencia también musical, fíjense en el oído, ¿no? Esto de hablar en verso. Pero también hay un aspecto, digamos, un poco oscuro, triste, que es la figura paterna. Si bien su padre también influyó en la formación literaria de Blanca Varela, también la marcó con su ausencia, ¿no? El padre nunca se quiso casar con la mamá de Blanca Varela, pese a que tenían 3 hijos. Y esto sin duda va a influir en la obra y también, por supuesto, en la personalidad y en cómo se sentía Blanca Varela, ¿no? Ella decía que la vida le parecía insoportable. Bueno, la etapa universitaria de Blanca Varela también fue esencial porque ella ingresa a la Decana de América San Marcos y aquí va a conocer y va a hacer círculos bastante importantes, ¿no? Círculos amicales, círculos literarios. Acá conoce a Sebastián Salazar Bondi, a Fernando de Cislo, con quien se casa, con quien tiene sus 2 hijos, a Jorge Eduardo Eyelson, a Sologuren, a Arguedas también, ¿no? Y Varela fue, pues, según nos recuerda Presencia Cultural, fue una de las pocas mujeres dentro de este círculo intelectual. Pero Fieta Jarque dice que Blanca Varela nunca se sintió desplazada por este motivo, ¿no? Y de hecho, en sus primeros libros, Blanca Varela va a usar una voz poética que trataba de desmarcarse de una identidad femenina explícita, nos dice Presencia Cultural. ¿Por qué? Porque iba a buscar pues una expresión, según la misma poeta, una expresión más universal, una expresión en la que pueda situarse de igual a igual con otros poetas, hombres, mujeres, etcétera. Otro aspecto que marca la vida de nuestra poeta Blanca Varela fueron sus viajes a Europa. Aquí ya va a ampliar este círculo de amigos, este círculo literario, este círculo de intelectuales, y va a conocer a Julio Cortázar y a Octavio Paz. Claro que sí, ya saben ustedes, se los dije en el anterior programa, un personaje esencial en su vida, porque es quien la impulsa a escribir, a publicar, y es más, es quien prologa uno de sus libros, ¿no? Y también se habla mucho, según nos recuerda Presencia Cultural, y esto me interesó, sobre lo difícil que puede resultar para algunas personas la poesía de Blanca Varela. Bueno, Fieta Jarque, como les digo que ella es biógrafa de Blanca Varela, ahora vamos a hablar sobre su libro que ha salido publicado este año. Una de las nietas de Blanca Varela le dice a su abuela: no entiendo tus poemas. ¿Y qué cosa le contesta Blanca Varela? Le dice: no importa, no importa. Lo importante no es que los entiendas, sino que los sientas, ¿no? Entonces allí podemos ver cuál es digamos, la explicación, el sentido que le puede dar Blanca Varela ante esto que se dice, que se habla de la complejidad de sus versos. Lo que a ella como poeta le importaba más era hacer sentir al lector alguna emoción, ¿no? No necesariamente comprenderlo desde el punto de vista racional, digamos. Y otro aspecto, por supuesto, tristísimamente esencial en su vida fue la muerte de su hijo Lorenzo. Fue el golpe más duro, claro que sí, en su biografía. Y se dice que incluso Blanca Varela pensó que nunca más iba a poder escribir. Vamos a ahondar también sobre esto porque en una entrevista que ella da para una revista, habla a profundidad sobre este momento tan delicado y tan terrible, tan atroz, ¿no? Bueno, el diario El Comercio también saca una nota que me gustó mucho sobre Blanca Varela por el centenario de su nacimiento, y de hecho este diario lo que recoge es
la biografía última de Blanca Varela, escrita por la periodista Fieta Jarque, que se llama La vértebra perdida, y está publicada esta biografía bajo el sello Lumen de este año. ¿Qué es lo que intenta esta biografía? Bueno, recoge la vida de Blanca Varela, pero a partir de publicaciones, entrevistas y conversaciones que tiene Jarque con amigos y familiares de Blanca Varela. Pero ¿por qué se llama La vértebra perdida? ¿Por qué le pone este título a esta biografía? Bueno, resulta que es por una frase que escribió Blanca Varela en uno de sus cuadernos que dice así: hundo la mano en la arena y encuentro la vértebra perdida de mi padre. Y Blanca Varela, luego de escribir esto, va a tachar la palabra padre, ¿no? Y para Jarque, esta imagen, esto que escribe ella puede relacionarse con la sensación de ausencia del padre, ¿no? Durante la infancia de la poeta. El diario El Comercio también recoge algunos detalles que cuenta esta biografía y que me parecieron también importantes darlos a conocer, ¿no? El primer trabajo de Blanca Varela fue a los 16 años como locutora de los noticiarios que se veían en los cines. Bueno, el dinero que ganaba Blanca Varela con este trabajo era para ayudar a mantener su hogar. Tenía 16 años, imagínense, era bastante pequeña, ¿no? Pero aún así trabajaba. También se cuenta que Blanca Varela se vestía de hombre durante sus años universitarios. Otra cosa es que a Blanca Varela le gustaba chismear y hablar de política antes que de literatura. Sí tenía una vena política, como lo dice también el mismo Fernando de Cislo, un programa que ya hice también, ¿no? Bueno, y era política, claro que sí, a pesar de que en algunas entrevistas quería desmarcarse, o sea, en el sentido de que no quería decir yo tengo tal tendencia política, etcétera. Pero fíjense que fue regidora municipal de Barranco en 1995, o sea, participó activamente en la vida política del país. Y otra cosa que dice Jarque en su biografía es que Blanca Varela se va a reconciliar con su ser mujer durante su maternidad. Bueno, cuando le preguntan a Fieta Jarque por qué o cómo nace esta biografía, qué es lo que la impulsa a escribir una biografía sobre Blanca Varela, Fieta Jarque va a contar que cuando ella escribía junto al pintor Fernando de Cislo, las memorias de Fernando de Cislo, Jarque va a sentir que la presencia de Blanca Varela era casi nula y ella quiere reparar esta falta. De hecho, les cuento que cuando yo leí esta biografía, acá les voy a copiar el programa que yo hice al respecto. Cuando yo leí esta biografía, queridos amigos, también sentí lo mismo, sobre todo casi en las tres cuartas partes de la biografía de Cislo sentí como que, ¿y por qué no habla de Blanca Varela, no? La figura más trascendental en su desarrollo profesional, personal, ¿no? En la vida del pintor. Pero bueno, yo les cuento que hice un programa exclusivamente hablando de eso y exclusivamente hablando de este libro y sobre el acercamiento de Cislo con la poesía, y cuento con lujo de detalles todo lo que dice Cislo de Blanca Varela, ¿no? Que son cosas bastante íntimas, bastante personales, pero que Cislo decide revelarlas en su autobiografía. Pueden verlo ahí en mi programa. La verdad es que es un gran programa que hice porque pude resaltar aquí todo el vínculo de Cislo con la poesía y hablé bastante de lo que él decía sobre Blanca Varela. Bueno, Jarque también va a confesar
que mientras leía el libro que recopiló el investigador Jorge Valverde, que se llama Entrevistas a Blanca Varela, publicado en el 2021, con todas las entrevistas que dio Blanca Varela, allí Jarque dice que va a escuchar la voz de Blanca y que las respuestas que la poeta da ante estas preguntas de las entrevistas aportan nuevos detalles sobre su biografía. Otro aspecto interesante que recoge Jarque en su libro es la amistad de Varela con los filósofos Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y Fieta Jarque dice, era la pareja más conocida, y admirada y escandalosa. Y luego Fieta Jarque cuenta que encuentra documentos que contaban en serio, digamos, la relación de estos dos filósofos con Blanca Varela y que había sido más personal y más constante de lo que se pensaba. Dice Fieta Jarque que no era que habían coincidido en un café 3 veces, sino que los frecuentaba gracias a esta relación amorosa o sentimental que tuvo con Jacques Lanzmann cuando regresa por segunda vez a Francia después de haber firmado el divorcio con Fernando de Cislo. Entonces, este libro va a traer aspectos bastante interesantes, desconocidos, o va a ahondar en lo que ya se conoce de Blanca Varela. La presencia de José María Arguedas también la cuento en este programa de Cislo. En la vida de Blanca Varela, en la vida de todo este grupo que frecuentaba en esta época la Peña Pancho Fierro, fue importante para acercarse al Perú, pero al Perú profundo, no solamente al círculo pues de Lima y el norte, ¿no? Sino al círculo de la sierra, de los Andes, del Perú, ¿no? Varela, de hecho, recuerda que Arguedas bailaba huaynos, cantaba, invitaba a sus fiestas a músicos tradicionales y a bailarines también, ¿no? Y otro aspecto del que ya les había hablado es que Blanca Varela también va a recordar en las entrevistas que de niña no se sintió feliz, ¿no? Tal vez más por la figura ausente del padre Alberto Varela, que fue, claro, quien la acercó a los libros también, pero dice Fieta Jarque, en el fondo Blanca Varela no le habría perdonado que no se hubiera casado con su madre. Siempre tuvo un conflicto con ellos. Le hubiera gustado tener una familia más convencional, dice Jarque. ¿A quién no? Pero bueno. También se cuenta en esta biografía que, claro, Serafina Quinteras, madre de Blanca Varela, se separa del padre y se lleva a sus hijos a la casa de Mariano Carranza en Santa Beatriz. Y dice que, cuenta Jarque, que Blanca Varela decía, no quiero una situación como la que viví y vivieron en mi familia. Eso era ella no quería eso, ¿no? Entonces luchó para darles a sus hijos por lo menos algo más estable. Hay otra biografía importante de Blanca Varela que se llama Ponte un alma si la encuentras, UPC 2025, el año pasado nomás, que fue escrita por Daniela Paredes. Daniela Paredes cuenta que cuando empieza a indagar en la vida de Blanca Varela, pensó, dice, que iba a encontrar un perfil serio, introvertido y ensimismado en sus versos, pero va a encontrar algo diferente, una Blanca Varela que además de escribir, disfrutaba de estar con sus amigas y hablar de todo, menos de poesía. Además, dice Daniela Paredes que a Blanca Varela le gustaban las novelas brasileñas, tomar té Earl Grey con tostadas, bailar mambo y ver fútbol con sus hijos Vicente y Lorenzo. De hecho, hay un poema que habla sobre fútbol, ¿no? Que ya se los leí también en el programa que hice sobre Blanca Varela. Y sí le gustaba, Paredes dice que tanto le gustó la estética del deporte que ya empezó a verlo sola, o sea, no necesariamente para acompañar a sus hijos, ¿no? En el diario La República, por supuesto, también tiene
un escrito por el centenario de Blanca Varela, y lo que va a destacar es el libro de entrevistas a Blanca Varela de Jorge Valverde Oliveros. Este libro va a tener varias reimpresiones porque tuvo éxito. Y las entrevistas son 43 y están en orden cronológico, del 64 al 2007. Entonces ahí se puede ir viendo la evolución y los distintos momentos de su vida, ¿no? Y también resalta el diario La República la edición conmemorativa del poemario Canto Villano de 1978 a cargo del Fondo de Cultura. Ya sabemos que Blanca Varela fue directora de la sede peruana del Fondo de Cultura por más de 2 décadas. Y ahora quiero hablar de las opiniones de algunos amigos, de algunos expertos sobre la obra de Blanca Varela, para verla también en este homenaje hoy por el centenario de su nacimiento, para verla también a través de los ojos de estas personas que o la estudian o la han conocido personalmente. Por ejemplo, Olga Muñoz Carrasco, doctora en filología por la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha escrito un ensayo analítico que se llama Sigiloso desvelo, la poesía de Blanca Varela. Y aquí Olga Muñoz va a decir que la palabra de Blanca Varela resulta interminable, interminable su voz de ojos abiertos, como el Pacífico de sus poemas. A ella nos asomamos, dice, para extraer una piedra negra o señalar un ave minúscula. Su poesía resulta tan necesaria como la luz que constantemente evoca e ilumina también un vasto territorio para quien quiera transitarlo. Qué belleza, ¿no? Qué belleza cómo ve esta estudiosa española a nuestra Blanca Varela. Carmen Ollé, poeta peruana, amiga de Blanca Varela, cuenta que ella la conoce, Carmen Ollé conoce a Blanca Varela cuando empieza a salir con Enrique Verástegui, su esposo, cuando le hizo una entrevista para un periódico. Fueron amigas con otras poetas más jóvenes que Blanca y que ella misma, ¿no? Por ejemplo, Giovanna Polarolo, Rocío Silva Santisteban y Ana María Gasolo. Bueno, Carmen Ollé va a contar que iban a la casa de Blanca Varela y hablaban de todo, de literatura, de la vida, de los viajes, de la poesía. Y recuerda que Blanca Varela era muy conversadora, que tenía una vida social intensa, pero también era discreta en su método de trabajo, dice Carmen Ollé, y que no hablaban de esa faceta tan privada, que cada una guardaba eso para sí misma. Y dice que en los 80, cuando ya empieza a tener más alcance, recién Carmen Ollé va a empezar a leerla cuando regresa de París. Y la poesía de Blanca Varela la deja impresionada, le gustó muchísimo, dice, ¿no? Hay poemas de Luz del Día que me gustan, dice, Ternera acosada por tábanos es otro poema que me encanta. Estos son los recuerdos de Carmen Ollé. Y luego tenemos a Mario Vargas Llosa, ya sabemos, Nobel de Literatura, que también elogia a Blanca Varela y es el que llora literalmente su muerte más terriblemente, ¿no? Esto también lo cuento en el programa sobre Fernando de Cirlo, porque Fernando de Cirlo va a recordar el momento en el que Mario Vargas Llosa entra a ver a su amiga fallecida, ¿no? Bueno, Mario Vargas Llosa escribe Elogio de Blanca Varela y lo publica en El País en mayo del 2007. Y este es uno de los testimonios más ricos sobre la personalidad de nuestra poeta. Dice, por ejemplo, que a pesar de que recibió varios de los grandes premios de poesía, porque felizmente sí premiaron a Blanca Varela en vivo, dice, no hay uno solo tan ajeno a la feria de las vanidades y a la ilusión o a la codicia como Blanca Varela. A pesar entonces de que ganó premios y que fue reconocida, no era vanidosa ni tenía codicia por el éxito. Y también dice Mario Vargas Llosa, la he oído, cómo no, muchas veces, ayudada por un par de whiskies para vencer su timidez, decir esas maldades y ferocidades impregnadas de tanta gracia
y humor. El lado humano, por supuesto que todos tenemos ese lado también en el que a veces no nos gana la lengua. Y también dice Vargas Llosa, y acá refrenda lo que dice Carmen Ollén, ¿no? Que Varela no hablaba de su propia poesía y que cuando alguien le preguntaba sobre ella, Vargas Llosa dice, se escabullía con frases esquivas y cambiaba rápidamente de conversación. Y dice, su poesía, dice Mario Vargas Llosa, es de una parquedad glacial sobre sí misma. Tremendo, ¿no? Dice, la poesía se retrae y disimula dejando huellas, anticipos para que el lector busque lo que permanece oculto. O sea, no era tan obvia, digamos, en su poesía. Al día siguiente de la muerte de Blanca Varela, la agencia andina va a recoger declaraciones de Vargas Llosa. Aquí ya no habla tanto sobre el valor de su poesía, sino de la relación personal que tenía, porque se conocían, eran amigos. Dice Mario Vargas Llosa, ella era uno de los seres excepcionales cuya amistad enriquece a quienes tienen la suerte de disfrutar de ella. También la va a definir como una mujer excepcional y auténtica, y recuerda que detestaba el oropel. El pintor Ramiro Llona también va a hablar de Blanca Varela y él va a contar que la poeta era una estupenda bailarina de mambo. Imagínense, una estupenda bailarina de mambo. ¿Se imaginan a Blanca Varela bailando el mambo? Bueno, era una estupenda bailarina. Y dice que Ramiro Llona, dice que en la casa de Varela y de Cislo convertían las conversaciones cotidianas en versos también, ¿no? Pásame el azúcar, estoy aquí sentada, etcétera. Dice que lo convertían en un verso y lo hacían rimar. También Llona va a recordar a Blanca Varela como una mujer coqueta, dice, ¿no? Y que cuando empeora la salud de la poeta, ella ya no quiere recibir visitas porque no querían que sus amigos la vieran deteriorada. Rocío Silva Santisteban, también poeta peruana, ya fue mencionada también antes. Recuerda que desde los años 80 ella y Mariela Dreyfus eran lectoras fascinadas de Blanca Varela y habían asistido a los escasos recitales en los que ella se presentaba, ¿no? Y dice, Rocío Silva Santisteban dice, asiduas a las escasas pero prolíficas reuniones entre mujeres solas en su casa barranquina. Había estas reuniones entonces de estas escritoras, poetas, y bueno, entonces esto un poco desmonta esa idea de una mujer aislada, solitaria, como a veces se piensa que fue Blanca Varela, ¿no? Sí era reservada, pero tenía unos círculos de amistad intensos. Alonso Cueto, el escritor peruano Alonso Cueto, también escribe sobre Blanca Varela y escribe una reseña muy, muy bonita. Y dice que de todas las caras de Blanca Varela prefiere la imagen lozana como de una niña que lucía en la sala de su velorio. Eso dice Alonso Cueto. Era un día de sol en marzo del 2009 y era como si hubiera recuperado el rostro con el que siempre se había asombrado de la vida. También cuenta Cueto que en un artículo en la revista Debate se cuenta que en la puerta de la universidad ella y sus amigos pifiaban los autos lujosos que pasaban, imagínense. ¿Esto qué significa? Dice Cueto, había un lado entonces disconforme, contestatario. Nunca la abandonó a pesar de la marginalidad en cuyo silencio se escribía, dice Alonso Cueto, ¿no? Habla entonces de este lado contestatario de Blanca Varela. También cita a Vargas Llosa y dice que Vargas Llosa escribe que la poesía de Blanca Varela era un vicio recóndito, inconfesable, cultivado en la clandestinidad con celo y reserva tenaces, como si su exposición a la luz, a los ojos de los demás, pudiera dañarla.
Alonso Cueto también va a contar que, claro, uno de los mejores amigos, uno de los amigos más cercanos de Blanca Varela era Emilio Adolfo Westphalen, y él la invitaba a tomar la merienda con la mermelada de tomate que él mismo preparaba. Y Alonso Cueto recuerda que cuando muere Emilio Adolfo, llama a Blanca Varela y la encuentra llorando. Y ella le dice, era el mejor de todos. Y luego Alonso Cueto va a recordar uno de los últimos encuentros con Blanca Varela. Cuando estaban en camino a una reunión, Blanca Varela le dijo que sentía que su fin se acercaba. Y le dijo, la muerte no me da pena ni miedo, solo me entristece saber que no podré seguir viendo a mis nietas. Ese es el recuerdo entonces de Alonso Cueto sobre Blanca Varela. Y ahora, antes de leer sus comentarios, quiero hablarles sobre una entrevista en particular. El periodista Mario Campos entrevistó para Somos a Blanca Varela, luego meses después de la muerte de su hijo. Y le pregunta, bueno, le dice, ¿no?, que ella confesó que estaba rota por la muerte de su hijo Lorenzo. Y le pregunta si este dolor lo ha podido enlazar con la poesía que está escribiendo. Y Blanca Varela le dice que sí, que tiene que estar enlazado, pero que no es algo objetivo. Dice, esta tragedia ha tenido que ver conmigo misma, con mi interior, con mi ser profundo. Seguramente veo las cosas diferente o las siento de otra manera o tengo menores expectativas sobre las cosas. Eso le responde Blanca Varela y luego le pregunta el periodista cómo es su poesía después de la muerte de Lorenzo. Y Blanca Varela le responde, es mucho más oscura. Claro que sí, ¿no? Y luego, más adelante en la entrevista dice, me hace tanta falta mi hijo, tanta falta para vivir, para lo cotidiano. Era un muchacho de tanto talento, pero no porque fuera hijo de Cislo o de Blanca Varela. Lorenzo era un muchacho con sus propios valores, que iba a dar tanto, que ya había dado tanto. El padre Gustavo Gutiérrez me dijo que no retuviera solamente las malas noticias, que recordara también las buenas, porque cuando mi hijo nació fue una gran noticia. Yo me he quedado huérfana. Terrible, por supuesto, pero bastante honesto y me parece también bastante resiliente, ¿no? Estas palabras me parecen que tienen demasiada resiliencia ante el horror que significa perder a un hijo, ¿no? Ante la muerte, pues no se puede hacer nada, ¿no? Tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte, nos dice Vallejo, ¿no? Y cuando le habla el periodista Campos, cuando le pregunta, no queda otro camino que la esperanza. ¿Esperanza en qué?, le dice. Y ella le dice, en nada, en la esperanza misma, en trabajar. Yo siempre he pensado que la eternidad es hoy y que uno vive el instante como si fuera para siempre. Y le pregunta qué consejo le daría a los jóvenes poetas. Y acá esto también me parece bastante interesante la respuesta. Dice que no tengan prisa para publicar, que tengan mucho recogimiento, que sean humildes. Creo que hay que ser humilde, honesto, dice. Yo creo que de eso están hechas las grandes cosas, de modestia, de honestidad. Eso creo y así he tratado de vivir. Efectivamente lo logró porque sus propios amigos mencionan, ¿no?, como Vargas Llosa, que era una persona modesta, ¿no?, nada vanidosa. Bueno, quiero leer aquí algunos de sus comentarios. Encuentro, por ejemplo, el comentario de Ángel Domínguez Espinosa. Saludos, dice, saludos, querido Ángel, gracias por estar aquí. Un nuevo sábado, como todos los sábados. Ronu Oslo dice, hola señorita Grace, saludos esta vez desde casa, Miraflores, hasta el martes, de ahí otra vez a salir al exterior.
Muy bien, te agarro entonces entre viaje y viaje. Muchas gracias por acompañarme siempre y buena suerte, buena suerte. Alas y buen viento en este nuevo viaje. Ernesto Lázaro Gutiérrez dice, buenos días, mi talentosa poeta armada, escuchando atentamente tu programa literario. Muchísimas gracias, Ernesto, gracias por acompañarme. Tú eres uno de los seguidores más antiguos de Poeta Armada y te agradezco porque son años ya con este programa. 5 años. Jaime Salazar dice, saludos Grace, un hermoso poema de Blanca Varela. ¿Ese puerto existe? Sí, y lo vamos a leer aquí, querido Jaime, dedicado a un puerto del norte chico. Los que vivimos en la costa nos identificamos con ese poema. Excelente, Jaime, quédate porque lo voy a leer. Claro que sí, uno de los poemas más emblemáticos de Blanca Varela. José Carlos Hernández Yepes dice, mis saludos para usted, mis saludos también para ti, José Carlos, gracias por acompañarme en este programa. Paco Villanueva, ahí está Paco Villanueva, dice, sí, totalmente de acuerdo con la referencia sobre lo escaso y casi nulo de Cislo en cuanto a reconocer y citar al menos a la poeta. Sí, efectivamente, yo también iba sintiendo lo mismo a medida que iba avanzando, decía, pero ¿qué pasa, no? Paco Villanueva también dice, sentí una decepción muy grande al leer la autobiografía del pintor y percibir esa ingratitud de su parte. Esa es la palabra, creo, no ingratitud. De hecho, te debo agradecer a ti, Paco, porque fuiste tú quien me prestó esa autobiografía y te lo agradezco. La vida sin dueño, ¿no? Porque también me abrió un mundo. Pero al final, recuerdas que decirlo un poco al final hace un mea culpa, ¿no? Y dice que es porque siente vergüenza y siente pena por todo el sufrimiento que le causó. Entonces, un poco por eso es que se sentía como corto, digamos, excusa ante esta, pues, ausencia o digamos ante lo que se supone que la persona que con la que más convivió íntimamente no dice nada, claro, pues causa como, ¿qué pasó aquí, no? Ingratitud podemos pensar, pero sí un poco explica al final que era más que todo vergüenza, esta palabra tan, tan fuerte y tan difícil de aceptar, ¿no? Gumaro Manso dice, saludos, Grace, como siempre, buenos poetas y su poesía. Hola, Gumaro, efectivamente. Blanca Varela, una de las poetas más importantes de nuestra literatura, ¿no? Ken Sánchez nos manda saludos. Hola, Ken. Muchas gracias por estar aquí. El poeta Oscar Limache nos saluda también, poeta. Muchas gracias por estar aquí. Espero que le guste este programa. Paco Villanueva dice, estaba recordando que la amistad de la poeta con Arguedas data de los tiempos compartidos en las playas del norte. Así es, hay fotos, ¿no? Supe, precisamente un lugar clave en la historia de la poesía de Blanca Varela, el Puerto Supe, ¿no? Acá está, justo Paco va a comentar, por eso Puerto Supe se llamó su primer poemario, una idea alcanzada por otro famoso y grandioso literato latinoamericano, Octavio Paz, ¿no? Le dice, Puerto Supe, no se puede llamar así tu libro, que nadie conoce ese puerto, lo has inventado, y Blanca Varela le dice, no, ese puerto existe, ahí está tu título. Ese puerto existe, ¿no? Extraordinario. Acá Paco está siguiendo el programa, dice, el arrepentimiento en el pintor llegó como siempre suele suceder, tarde y mal, muy mal. Es correcto, es correcto. Bueno, así es, pues así es, así somos los seres humanos falibles, ¿no? Lamentablemente, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, pero todo esto enriquece para conocer más a nuestra poeta, a nuestros escritores, a nuestros artistas, ¿no? Y les quiero contar que hay un poemario último sobre Blanca Varela. No sé si ustedes lo sabían, no sé si ustedes ya lo tienen, lo voy a buscar. Se llama El falso teclado, que llega por primera vez a las librerías este año. Tiene 13 poemas, pasa a ser el 8º libro de Blanca Varela. En el 2016 se publica como volumen independiente, pero en una edición que no está a la venta, y esto lo hace la Casa de la Literatura Peruana, y ahora ya hay una edición que sí circula en las librerías y que es posible gracias a la editorial Personaje Secundario. Además de los 13 poemas, contiene este libro manuscritos y mecanoscritos
de Blanca Varela. La editorial va a decir que esta sección final del libro permite al lector acercarse al proceso de escritura, corrección y revisión de la poeta. Esto también me encanta, ¿no? Cuando puedes ver el manuscrito, digamos, o si es que no está escrito a mano, también cuando lo mecanografiaban en la máquina de escribir, y luego de escribirlo empiezan a ya hacer borrones, manchas, tachar. Esto permite ver pues el proceso y más o menos cómo el poeta va a construir su propia voz, ¿no? Con este tachado o escribiendo cosas que quería de repente introducir luego de leer, ¿no? Hay mucha lectura y relectura, mucha corrección, ¿no? Y ahora vamos con el recital, claro que sí. Vamos a escuchar a Blanca Varela en estos 20 minutos que nos quedan de programa. Y quiero empezar con el poema Así sea. El día queda atrás, apenas consumido y ya inútil. Comienza la gran luz, todas las puertas ceden ante un hombre dormido. El tiempo es un árbol que no cesa de crecer. El tiempo, la gran puerta entreabierta, el astro que ciega, no es con los ojos que se ve nacer, esa gota de luz será que fue un día. Canta abeja sin prisa, recorre el laberinto iluminado de fiesta, respira y canta donde todo se termina, abre las alas, eres el sol, el aguijón del alba, el mar que besa las montañas, la claridad total, el sueño. Respira y canta, dice entonces Blanca Varela en este precioso poema, ¿no? Donde todo se termina, abre las alas, eres el sol. Entonces allí este poema, por favor, tómenlo y úsenlo para sí mismos. Luego, A media voz, este otro poema de Blanca Varela que se llama A media voz. La lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz, bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta. No he llegado, no llegaré jamás al centro de todo. Está el poema intacto, el sol ineludible, noche sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos. Todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola casi en la muerte, casi en el fuego. ¡Wow! Me encanta, ¿no? Todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada. A veces también es importante mostrar esta vulnerabilidad, ¿no? Y también este verso me parece muy Blanca Varela, ¿no? ¿Cómo empieza? La lentitud es belleza. Ya lo dijo en su recomendación a los jóvenes poetas, no se apuren en publicar. ¿Por qué? Ahí está este poema. La lentitud es belleza. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y vamos con otro poema que usé para promocionar este programa, que se llama Dama de Blanco, que también me encanta. El poema es mi cuerpo. Esto, la poesía. La carne fatigada, el sueño, el sol atravesando desiertos, los extremos del alma se tocan y te recuerdo, Dickinson, precioso suave fantasma errando tiempo y distancia en la boca del otro que habitas. Caes al aire. Eres el aire que golpea con invisible sal mi frente, los extremos del alma se tocan, se cierran, se oye girar la tierra, ese ruido sin luz, arena ciega golpeándonos, así será ojos que fueron boca, que decía manos que se abren y se cierran vacías, distante en tu ventana, ves al viento pasar. Te ves pasar el rostro en llamas, póstuma estrella de verano, y caes hecha pájaro, hecha nieve,
en la fuente, en la tierra, en el olvido, y vuelves con falso nombre de mujer, con tu ropa de invierno, con tu blanca ropa de invierno enlutado. Se está refiriendo a Emily Dickinson. También he hecho un programa sobre Emily Dickinson, por si lo quieren ver, lo pueden encontrar ahí en el YouTube, en mi página de YouTube. Bueno, el inicio de este poema es bellísimo, ¿no? El poema es mi cuerpo. Esto, la poesía. Tremendo, bellísimo. También me ha hecho pensar en, Blanca Varela decía que para ella escribir era difícil, no en el sentido de encontrar inspiración, sino que era doloroso escribir, ¿no? Era doloroso para ella escribir, claro, porque es sacarse una parte de sí mismo, ¿no? Cuando uno escribe es como que exponerse, abrirse allí, exponer todo lo que tienes adentro allí en el poema, y es un ejercicio bastante difícil. Vamos ahora con otro poema que se llama Así debe ser. Así debe ser el rostro de Dios, el cielo rabiosamente cruzado por nubes grises, violetas y naranjas, y su voz el mar de abajo, diciendo siempre lo mismo, tan monótono como el primer y el último día. Así debe ser el rostro de Dios. ¿Qué les pareció este poema de Blanca Varela? Y acá otro poema famoso, ¿no? Que da título también a su poemario, Canto Villano. Vamos con el poema Canto Villano. Y de pronto, la vida en mi plato de pobre, un magno trozo de celeste cerdo aquí en mi plato, observarme, observarte o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío, Rubens más cebollas, más lágrimas, tantas historias, negros indigeribles milagros y la estrella de oriente emparedada y el hueso de amor tan roído y tan duro brillando en otro plato. Este hambre propio existe. Es la gana del alma que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. ¡Qué tremenda, Blanca! ¡Wow! Y de pronto la vida en mi plato de pobre. Hermoso, ¿no? Hermoso. Y este final desgarrador, ¿no? No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo devorando mis ojos y los tuyos. A ver, permítanme mojar la palabra para continuar con estos poemas maravillosos de Blanca Varela. Espero que los estén disfrutando tanto como yo. Acá está Paco Villanueva, dice, así es, ese puerto existe, lo corrigió a don Octavio, así es, ¿no? Ese puerto existe. Y Blanca Formosa dice, gracias Grace por presentar a las poetas de tu tierra, es un disfrute. No, yo más encantada, querida Blanca, más encantada que tú de poder llevar la voz de la poesía peruana al mundo a través de este programa, ¿no? Vamos ahora con la lección. Como una moneda te apretaré entre mis manos y todas las puertas cederán y lo veré todo. Y la sorpresa no quemará mi lengua y comprenderé entonces el crecimiento de las plantas y el cambio de pelaje en las pequeñas crías. Hallaré la señal y la caída de los astros me probará la existencia de otros caminos y que cada movimiento engendra dos criaturas, una abatida y otra triunfante, y en cada mirada morirá la apariencia y desnudo. Morirá la apariencia y desnudo y bello te arrojará la fábrica entre nosotros. Bellísimo uso del lenguaje,
Bellísimo, ¿no? Y ahora aquí otra sentencia, porque aquí este poema empieza con una sentencia. El amor es como la música, me devuelve con las manos vacías, con el tiempo que se enciende de golpe fuera del paraíso. Conozco una isla, mis recuerdos y una música futura, la promesa. Y voy hacia la muerte que no existe, que se llama horizonte en mi pecho. Siempre la eternidad a destiempo. El amor es como la música. ¿Qué dicen ustedes? Coincido totalmente. El amor es como la música, dice, con el tiempo que se enciende de golpe fuera del paraíso. Bueno, a ver, acá tenemos, aquí hay otro poema, dice, es fría la luz de la memoria. Lo apenas entrevisto brilla con insistencia, gira buscando el casco de botella o el charco de lluvia. Tras cualquier puerta que se abre está la luna, tan grande y plana, tan fuera de lugar, como si de un cuadro se tratara, óleo de papel endurecido por el tiempo. Así cayeron en la mente formas y colores, casualidades, azar que anuda sombras, vuelcos en la negra marmita donde a borbotones se cuecen gozo y espanto. Crece el yeso de un cielo mil veces lastimado, mil veces blanqueado, se borra el mundo y se vuelve a escribir hasta el último aliento. Solo esto, eternidad aparente, mísera astilla de luz en la entraña del animal que apenas estuvo. Blanca Varela, señores, Blanca Varela. Y aquí algunos poemas, he recogido algunos poemas sobre la muerte, sobre Blanca Varela, como todos los poetas, claro que sí, hablan sobre este tema universal, este tema ineludible de todo ser humano, la muerte, ¿no? La muerte se escribe sola. La muerte se escribe sola. Una raya negra es una raya blanca. El sol es un agujero en el cielo. La plenitud del ojo, fatigado cabrío, aprender a ver en el doblez, entresaca, espulga, trilla, estrella casa, alga, madre, madera, mar se escriben solos en el hollín de la almohada. Trozo de pan en el zaguán, abre la puerta, baja la escalera, el corazón se deshoja, la pobre niña sigue encerrada en la torre de granizo. El oro, el violeta, el azul, enrejados, no se borran, no se borran, no se borran. Duro, ¿no? Este poema, la muerte se escribe sola, una raya negra es una raya blanca, el sol es un agujero en el cielo. Todo al revés, ¿no? Todo al revés es la muerte. Bien oscuro, efectivamente, este poema, ¿no? Bien oscuro. Y ahora también acá, otro con esa misma temática. Morir cada día un poco más, recortarse las uñas, el pelo, los deseos, aprender a pensar en lo pequeño y en lo inmenso, en las estrellas más lejanas e inmóviles en el cielo, manchado como un animal que huye en el cielo, espantado por mí. Este pensar en la muerte te lleva a eso, ¿no? Aprender a pensar en lo pequeño, en lo inmenso, ¿no? Me imagino que cuando piensas en la muerte, tal vez cuando sabes que te acercas a tu final, o también creo que nuestra mortalidad nos la recuerdan quienes se van primero antes que nosotros, ¿no? A veces, no sé, pasamos la vida de repente creyendo que, no creyéndolo, sino no pensamos en la muerte usualmente, no pensamos en que somos mortales, nos preocupamos por vivir y nos olvidamos un poco de la inmortalidad y por eso a veces, perdón, de la mortalidad de que somos mortales y por eso a veces somos un poco avesados en las cosas que hacemos, ¿no? Nos olvidamos de nuestra mortalidad. Pero cuando de pronto se nos presenta con el fallecimiento de algún ser querido o cuando ya uno está qué sé yo, con alguna, está cerca de la muerte, más cerca, empiezas a pensar, dice, en lo pequeño y en lo inmenso, dice Blanca Varela.
Ahora vamos con, a ver, acá hay otro también que se llama Nadie nos dice. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía, como quien va a una impostergable ceremonia batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplares de tal comportamiento, cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta, sencillamente dar la vuelta. Nadie nos dice cómo morir. Claro, hay animales como el elefante, nos dicen que el elefante cuando ya siente que va a morir a un lugar específico, ¿no? Por eso dice Blanca Varela eso, y como ella quisiera algo un poco más sencillo respecto de la muerte, ¿no? Simplemente dice darse la vuelta e irse, ¿no? Cambiar el paso, dice acercarse, oler lo ya vivido y dar la vuelta. Sencillamente dar la vuelta. Pero ¿cuánto nos cuesta aceptar la muerte? A nosotros los humanos, claro, ¿no? Nos cuesta demasiado. Y ella quisiera que sea más sencillo, dar la vuelta, dice, sencillamente dar la vuelta. Y acá otro que es desgarrador. Vamos a leerlo. Querido mío, te recuerdo como la mejor canción, esa apoteosis de gallos y estrellas que ya no eres, que ya no soy, que ya no seremos. Y sin embargo, muy bien sabemos ambos que hablo por la boca pintada del silencio con agonía de mosca al final del verano, y por todas las puertas mal cerradas, conjurando o llamando ese viento alevoso de la memoria, ese disco rayado antes de usarse, teñido según el humor del tiempo y sus viejas enfermedades, o de rojo o de negro, como un rey en desgracia frente al espejo, el día de la víspera, y mañana, y pasado, y siempre. Noche que te precipitas, así debe decir la canción, cargada de presagios, perra insaciable, un peu fort, madre espléndida, plus dos, paridora y descalza siempre, para no ser oída por el necio que en ti crece, para el necio que en ti cree, para mejor aplastar el corazón del desvelado que se atreve a oír el arrastrado paso de la vida a la muerte. Un cuesco de zancudo, un torrente de plumas, una tempestad en un vaso de vino, un tango. El orden altera el producto, error del maquinista, podrida técnica, seguir viviendo tu historia al revés como en el cine, un sueño grueso y misterioso que se adelgaza. The end is the beginning. Una lucecita vacilante como la esperanza, color clara de huevo, con olor a pescado y mala leche, oscura boca de lobo que te lleva de Cluny al Parque Salazar, tapiz rodante tan veloz y tan negro que ya no sabes si eres o te haces el vivo o el muerto, y si una flor de hierro como un último bocado torcido y sucio y lento para mejor devorarte. Querido mío, adoro todo lo que no es mío. Tú, por ejemplo, con tu piel de asno sobre el alma y esas alas de cera que te regalé y que jamás te atreviste a usar. No sabes cómo me arrepiento de mis virtudes. Ya no sé qué hacer con mi colección de ganzúas y mentiras, con mi indecencia de niño que debe terminar este cuento. Ahora ya es tarde, porque el recuerdo, como las canciones, la peor, la que quieras, la única. No resiste otra página en blanco y no tiene sentido que yo esté aquí destruyendo lo que no existe. Querido mío, a pesar de eso, todo sigue igual. El cosquilleo filosófico después de la ducha, el café frío, el cigarrillo amargo, el cieno verde en el Monte Carlo, sigue apta para todos, la vida perturbable, intacta la estupidez de las nubes, intacta la obscenidad de los geranios, intacta la vergüenza del ajo, los gorrioncitos cagándose divinamente en pleno cielo de abril, mandrake criando conejos en algún círculo del infierno, y siempre la patita de cangrejo atrapada en la trampa del ser, o del no ser, o del no quiero esto, sino lo otro.
Tú sabes esas cosas que nos suceden y que deben olvidarse para que existan verbigracia, la mano con alas y sin mano, la historia del canguro, aquella de la bolsa o la vida, o la del capitán encerrado en la botella para siempre vacía y el vientre vacío pero con alas y sin vientre. Tú sabes la pasión, la obsesión, la poesía, la prosa, el sexo, el éxito o viceversa, el vacío congénito, el huevecillo moteado entre millones y millones de huevecillos moteados. Tú y yo, you and me, toi et moi, T for two, en la inmensidad del cielo, del silencio, en el mar intemporal, en el horizonte de la historia, porque ácido ribonucleico somos, pero ácido ribonucleico enamorado siempre. Bueno, es un poema demasiado triste para su hijo ante su muerte y cómo le dice que todo sigue. La vida después de la muerte tristemente sigue, ¿no? Este aceptar y no aceptar que alguien ya no está es una sensación terrible, que los que no han vivido una muerte tan cercana no pueden llegar a comprender esta dimensión de lo que se siente, ¿no? Bueno, increíble de verdad, increíbles los poemas de Blanca Varela, me encantan y me emociono tanto de leerla. Quiero leer aquí para ya terminar con el último poema, obviamente el poema Puerto Supe, ¿no? Gumaro Manso dice, gracias Grace por endulzarnos el alma con estas bellas poesías. Gracias por acompañarme, Gumaro. Juan Oblitas Carrero, poeta, también dice, me adhiero a este muy merecido homenaje a la gran Blanca Varela. Es una corriente lírica a la que me sumerjo para beber y santificar su extraordinaria poesía. 100 años de vida poética y más. Claro que sí, aplausos. Aplausos para Blanca Varela, por supuesto. Y por 100 años más de vida para nuestra poeta. Teófilo Castillón Matos, acá resalta un verso que dice, este hambre propio existe en la gana del alma, que es el cuerpo. Bellísimo, ¿no? Vera, dice Blanca, 100 años de luz. Así es, 100 años de luz. Ronu Oslo dice, wow, me recuerda a ella y usted lo sabe. Ay, 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 no nos acordemos de ella. Por favor. Vera, dice, me emocionó tu declamación del poema a su hijo. Ay, yo también casi me quiebro, Dios mío. Pero así es la poesía, es lo que trataba Blanca y lo ha conseguido, ¿no? Hacernos sentir. Está muy bien. Puerto Supe, entonces, vamos con este poema y con eso cerramos con broche de oro este programa. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas azules, casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro, oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría, allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres, allí destruyo la jaula de las aves pequeñas, destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra donde lanza el mar su blanco dardo, una sola estación, un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado, toda una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo, voy de la noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recorre, ciego pupilas luminosas y vacías, o habito el interior de un fruto muerto.
esa asfixiante seda, ese pesado espacio doblado, poblado de agua y pálidas corolas. En esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Una obra maestra, ¿no? Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco. Dice también, oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Los que somos que hemos nacido en la costa, podemos ver estas imágenes, ¿no es cierto? Podemos percibir y sentir lo que significa la costa peruana, ¿no? Hermoso poema, precioso poema de nuestra Blanca Varela que hemos leído hoy por los 100 años de su nacimiento. Por 100 años más, querida Blanca, por la poesía siempre, y porque ustedes sigan leyendo, compartiendo y declamando y también regalando estos poemas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su compañía y nos vemos el próximo sábado en su programa Poeta Armada. Hasta luego, amigos.